Bueno, pues como recordarán, toda esta parte que vimos de estabilidad termodinámica fue muy importante porque lo que hicimos fue definir, o más bien de la definición de estas cantidades físicas, que son la compresibilidad isotérmica, la capacidad calorífica a presión constante, la capacidad calorífica a volumen constante, la compresibilidad isoentrópica y el coeficiente de expansión térmico. Una vez que definíamos cuáles eran las condiciones de estabilidad, esto nos decía o nos imponía ciertas restricciones sobre estos valores de estas cantidades físicas. Y esto lo conectamos con el principio de Le Chatelier-Brown, en el cual, haciendo una analogía con un sistema mecánico, si tenemos un pozo de esta manera y tenemos y hay un campo gravitacional y tenemos aquí una partícula de masa m, si la movemos del punto de equilibrio, entonces la misma partícula va a tender a regresar al punto de equilibrio. Y esta es la analogía que habíamos hecho con el principio de Le Chatelier-Brown. Lo que habíamos dicho bastante explícitamente es que van a existir procesos físicos que van a tender a regresar al sistema al equilibrio. Es decir, una pequeña fluctuación dentro del sistema lo que va a provocar son estos procesos que van a tender a regresar al sistema a su equilibrio original. Muy bien. Y esto es lo que hace que cada una de las fases en las que podemos estar sean estables. Y en ese sentido, cuando planteamos una curva de coexistencia y teníamos acá la presión y acá la temperatura, y acá teníamos el punto triple, iba a haber un punto crítico, cuyos valores ya calculamos para Van der Waals. La energía de Gibbs de este lado déjame dibujarlo más grande porque creo que en la pantalla se ve más bien pequeño. Entonces, de este lado, la energía de Gibbs va a tener un mínimo, entonces el sistema va a estar acá. De este lado, lo que vamos a tener es que el otro mínimo hace mucho más favorable que el sistema esté en este punto de acá, y este era el volumen, esta es la energía de Gibbs. Y a lo largo de esta punta de esta curva de coexistencia de fase, lo que vamos a tener es que los dos mínimos son equivalentes. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en una transición de fase de primer orden es pasar de este punto de equilibrio que puede estar acá a un punto de equilibrio con un volumen completamente distinto, que está de hecho separado por una cantidad no infinitesimal en el parámetro termodinámico correspondiente, ¿no? Sin embargo, y esto era, no sé, como un punto por acá, si seguimos moviéndonos a lo largo de la punta de la curva de coexistencia, ¿qué le va a pasar a esta gráfica? Lo que le va a pasar es que vamos a seguir teniendo estos dos mínimos, pero si ahora estamos, digamos, por acá,
esta altura va a ir disminuyendo. Este sigue siendo G contra B. De modo que cuando llegamos justo al punto crítico, que voy a dibujar acá abajo, vamos a tener una curva, que déjenme volverla a dibujar. Se va a ver así. Va a ser bastante achatada. Ya no va a estar dada por lo que hubiéramos pensado que en primera instancia podría ser pues, como una parábola, que es pues siempre la primera aproximación de un mínimo, ¿no? Entonces, en términos de la analogía que habíamos hecho con el caso gravitacional, si el sistema se encuentra por acá, va a encontrar muchísimo menos fuerzas de restauración si se mueve hacia acá o se mueve hacia acá. Es decir, todo lo que vimos del principio de Le Chatelier-Brown en este caso desaparece. Entonces vamos a tener fluctuaciones enormes de este parámetro dentro de la energía, siendo que en estos casos, ¿no? Cuando estábamos acá, el sistema estaba muy anclado en este punto, o muy anclado, perdón, aquí lo dibujé con dos mínimos, o muy anclado en este otro punto. Acá va a poder fluctuar bastante. Esto es uno de los puntos centrales de las transiciones de fase de segundo orden, que también se les conoce como transiciones de fase continuas. Vean que aquí hice énfasis en que estos dos puntos están separados en el espacio termodinámico. O sea, están bien, cada una de las fases está bien localizada, ¿no? Entonces, por eso, cuando pasamos de acá a acá, el volumen cambia abruptamente. Sin embargo, acá, justo en el momento de la transición, esta distancia desaparece. Entonces, el sistema pasa de un punto de las coordenadas termodinámicas a otro que está inmediatamente contiguo a él, en lugar de estar separado por una distancia distinta de cero. Muy bien, entonces vamos ahora a hacer un ejemplo bien importante de un sistema en el cual podemos tener una transición de orden una transición de fase de primer orden o una transición de fase de segundo orden, y cómo es que podemos, de la manera más sencilla, modelar esta transición de pasar de tener dos mínimos a la temperatura crítica tener un mínimo que es bastante achatado. Y esto que vamos a ver es el principio de la teoría de Landau de las transiciones de fase de segundo orden. Muy bien, entonces el sistema que vamos a proponer para ejemplificar estos cambios en la energía como función de este parámetro, que en el caso del volumen, vamos a pensar en, imagínense un tubo
que está sobre una mesa. Entonces, se va a ver algo así. Y hay acá un pistón. Déjenme ponerlo fuera del punto de equilibrio. Tenemos un pistón que se puede mover sin fricción. Y vamos a suponer que dentro de este tubo hay un gas. Y que de cada lado del tubo tenemos esferas hechas de distintos materiales. Entonces, vamos a pintar esta de otro color. Y como son de distintos materiales, pues se van a expandir de manera distinta como función de la temperatura. De modo que el volumen que hay de este lado va a ser distinto al volumen que está de este otro lado. Vamos a pensar que tenemos un mol de un gas de cada uno de estos lados. Y vamos a suponer que cuando T vale cierta cantidad, entonces el volumen es el mismo, es decir, el pistón se encuentra justo en la cúspide, ¿sí?, en esa temperatura. Ahora, si para T mayor que Tc, la esfera de la derecha tiene un volumen mayor, entonces esto va a hacer que el pistón se mueva hacia la izquierda, ¿no? Entonces vamos a tener este caso. Aquí lo que va a ocurrir entonces es que va a haber una diferencia de presión. Aquí estoy, espero que se entienda, este es el tubo y esta es nada más la posición del pistón. El pistón tiene una masa no despreciable y entonces esta posición es tal que la diferencia de presión compensa el peso del pistón. Ok, y entonces para T menor que esta temperatura crítica vamos a tener el equivalente, pero del otro lado. Y este va a ser un punto de equilibrio que pues va a ir cambiando conforme cambiemos la temperatura. Esto va a ir cambiando la expansión de estos dos metales y va a ir cambiando el volumen, y entonces eso es lo que va determinando la posición de equilibrio del pistón. De modo que podemos pensar que, de hecho bastante formalmente, esto corresponde a una transición de fase de primer orden. Justo cuando estamos en este caso, entonces este mínimo es bastante favorable. Entonces vamos a pensar que si estamos graficando acá el volumen de este lado, vamos a tener que una cosa de este estilo. Bueno, aquí no es G, es el potencial correspondiente. Entonces vamos a poner nada más alguna energía. Y en este caso, lo que vamos a tener es
que la esfera va a estar más bien de este lado, ¿no? Muy bien, y justo cuando el pistón está en medio, pues es cuando tenemos el equivalente de una coexistencia de fases. Es importante reconocer que en la ausencia de las esferas no hay nada que, dado un ángulo, ¿no? Dada una posición acá del pistón, haga favorable que el pistón esté de este lado comparado con este, ¿no? Esa es otra manera de interpretar que la curva de la energía como función del parámetro que nos está determinando la posición del pistón, necesariamente en ausencia de las esferas, va a ser simétrica. Ahora, lo que esperamos encontrar, como dije hace un momento, es que para temperaturas bajas vamos a tener una energía que de hecho va a ser la energía de Helmholtz, porque pues los parámetros sobre los que tenemos control son la temperatura y el volumen. Se va a ver de esta manera, y conforme vamos aumentando la temperatura, esta energía el mínimo, ¿no? que separa a estos dos, la distancia que separa estos dos mínimos, pues se va haciendo cada vez más pequeña, y lo que esperamos encontrar es justamente que en la temperatura crítica esto va a tener un mínimo bastante chato, que si uno siguiera sobre la misma línea de la coexistencia de fases, si este es el punto crítico, esperamos que esto corresponda justo a este punto, pero una vez que seguimos de este lado, entonces la evolución de este mínimo ya es más parecida a lo que teníamos cuando tenemos un solo mínimo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pues modelar este sistema físico y mostrar explícitamente que esto que acabamos de dibujar es lo que ocurre, y esto nos va a servir como base para plantear la teoría de Landau de transiciones de fase continuas. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es escribir la energía libre del sistema. Y esta energía libre pues es U menos TS, donde tenemos que agregar a la energía del sistema la energía potencial del pistón. Ok, entonces pues la energía libre, como mencioné hace un momento, tenemos que incluir la energía potencial del pistón, y dibujada de esta manera como lo teníamos antes, podemos definir cuál va a ser la posición del pistón utilizando el ángulo θ que hace esta línea que va al centro del tubo con respecto de la vertical, y entonces lo único que tenemos que agregar es pues esta distancia, porque va a ser utilizando como energía cero este punto de acá, entonces va a ser esta distancia que es R, que vamos a poner con una tilde acá para diferenciarlo de la R de la constante de los gases, y simplemente R por coseno de θ. Y de hecho este ángulo va a ser muy importante, porque lo que vamos a hacer también en un momento es escribir al volumen del sistema como función de ese único parámetro, θ, que de hecho es lo que vamos a llamar el parámetro de orden, pero ahorita todavía no llegamos a eso. Entonces la energía del sistema, como habíamos dicho, tiene que ser la energía de Helmholtz, porque las variables
sobre las que tenemos control son la temperatura y el volumen. Y entonces para escribir la energía de Helmholtz del sistema, lo que necesitamos es, sabíamos que eran un mol de gas ideal, entonces es escribir, o más bien la energía de Helmholtz del sistema es la suma de las energías de cada uno de los gases más la energía potencial del pistón. La energía potencial del pistón es precisamente la masa del pistón por la aceleración de la gravedad por R coseno de teta más cada una de las energías libres del lado izquierdo y del lado derecho, que a su vez pues, van a ser funciones del volumen y la temperatura de cada uno de los cuerpos. Ahora, para la tarea, lo que ustedes hicieron fue, partiendo precisamente de la energía libre de Helmholtz, bueno, tenían que construirla, fue encontrar la energía libre de Van der Waals, que ahorita no vamos a usar, pero sí la primera parte, que es la energía libre del gas ideal. Y esa energía libre del lado izquierdo y del lado derecho, podemos escribirlo como una función de la temperatura únicamente, porque recuerden que esta función tenía acá en el logaritmo también la temperatura, pero entonces podemos separarla como una función aparte, menos R, y aquí R sí es la constante universal de los gases, por la temperatura, por el logaritmo del volumen izquierdo dividido entre una constante. Y de manera análoga, del lado derecho, lo que vamos a tener es pues la misma función de la temperatura menos RT por el logaritmo del volumen del lado derecho entre una constante. Y ahora, como les decía, vamos a escribir a estos dos volúmenes como función del mismo ángulo teta. Entonces, para esto pues hay que reconocer que el volumen que esté ocupando este lado del tubo va a ser proporcional al perímetro, ¿no? O sea, mientras más grande sea esta longitud de arco, pues más grande va a ser el volumen, ¿no? Va a ser proporcional a eso. Y eso a su vez pues es proporcional a teta. Y una manera de hacerlo de manera efectiva es la siguiente. Entonces proponemos que el volumen derecho sea igual a 1 menos 2 veces teta entre pi por el volumen total del tubo entre 2, mientras que el volumen del lado izquierdo es 1 más 2 teta entre pi por el volumen total dividido entre 2. Entonces aquí directamente vemos que cuando teta es 0 y el pistón está justo en el máximo, entonces aquí tenemos nada más que el volumen derecho es igual al volumen izquierdo y es el volumen total entre 2, ¿no? En ambos casos. Y entonces nada más tenemos que checar el otro extremo, ¿no? ¿Qué pasa cuando teta es pi entre 2? Cuando teta es pi entre 2, que sería el caso en el que estamos hasta acá, como si pudiéramos comprimir todo el gas, entonces acá lo que tendríamos es teta, aquí sería pi entre 2, entonces quedaría 1 menos 1, entonces el volumen del lado derecho es 0, mientras que el volumen del lado izquierdo sería 1 más 1, aquí sería 2, entre 2 es 1, ¿no? Entonces quedaría que el volumen derecho es 1, mientras que el volumen izquierdo es 0, y si en lugar de teta entre 2 hubiéramos puesto menos teta entre 2, pues simplemente esto se invertiría. Entonces esto lo que nos dice es que esta relación entre teta y el volumen de cada uno de los segmentos del tubo es correcta, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es dos cosas. Vamos a sustituir estos volúmenes en el volumen de cada uno de los gases ideales y después lo que vamos a hacer es expander
en series de Taylor para ángulos pequeños. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces, pues la primera parte es muy sencilla, ¿no? Tenemos que entonces la función de Helmholtz es función de θ y la temperatura, y esto es mg por r por, y aquí venía el coseno de θ, entonces esto va a ser nada más 1 menos θ cuadrada entre 2 más θ cuarta entre 4 más términos de orden mayor en θ, solo nos vamos a quedar hasta el orden 4, menos R, notar que es una R distinta a esta, este es el R, este es el radio del tubo, y esa es la constante de los gases, por el logaritmo natural de, ¿saben qué? Mejor lo voy a escribir aquí abajo, también para que se vea mejor por el ángulo de la cámara. Entonces acá es menos RT por logaritmo natural de 1 menos 2θ entre pi más el logaritmo natural de 1 más 2θ entre pi más dos veces esta función que teníamos que era únicamente de la temperatura, más una constante, ¿no? Que salía acá de la división que teníamos del volumen, bueno, tanto del volumen como del volumen total del sistema, ¿no? Esos van a ser constantes que salen y ponemos acá, porque estaban multiplicando a todo lo que estaba acá adentro, y esa es la propiedad de los logaritmos. Muy bien, entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos logaritmos, ¿no? Entonces, esto de aquí es el logaritmo de 1 menos 2θ entre pi por 1 más 2θ entre pi y esto es el logaritmo de 1 menos 2θ entre pi al cuadrado. Y recordando que para x pequeña, el logaritmo de 1 menos x es menos x cuadrada entre 2 menos x cúbica entre 3, y nos vamos a quedar acá hasta el segundo orden de la expansión nada más. Entonces, seguimos escribiendo este término de acá. Es aproximadamente menos 2θ entre pi menos 1/2 de perdón, este es al cuadrado, ¿no? Porque es, x es todo este término al cuadrado, menos 1/2 de 2θ entre pi, que da al cuadrado, entonces queda la cuarta.
Entonces, la energía libre como función de θ y de la temperatura lo que vamos a hacer de una vez es agrupar términos en potencias de θ. Vean que acá en este término tenemos θ cuadrada y θ cúbica, y en este otro término de acá tenemos también θ cuadrada y θ cúbica, ¿sí? Entonces vamos de una vez a agruparlos de esa manera. Bueno, va a haber primero este término constante, ¿no? Este de acá, más este otro término de acá, y este nos vamos a olvidar de él. Entonces, esto va a ser un término que no depende de θ. Más un término que depende de θ cuadrada, y este término vamos a poner, bueno, primero vean que este signo menos de acá se va con estos signos menos de acá. Entonces eso va a ser, esos términos van a ser positivos, y entonces acá vamos a tener este término que va a ser 4 entre pi por RT. Perdón, 4 entre pi cuadrada, de acá, por RT, y luego tenemos este término de aquí, de la expansión. Y este término sí lleva el signo menos, y este es menos un medio de mg por r. R, el radio del tubo. Más, y ahora simplemente hacemos lo mismo para el de orden 4. Más déjenme ver cuál ponemos primero. Este de acá, que va a ser mgr entre 4 más RT, ahora sí por este coeficiente de acá, y acá es pues 16 entre 2 nos queda 8 entre pi. Okay. Si están un poco perdidos hacia por qué estamos haciendo esto, ahorita va a quedar claro. Por lo siguiente, vean que el coeficiente de θ a la cuarta siempre es positivo. Esto siempre va a ser positivo. Sin embargo, el de θ cuadrada va a haber una θ crítica, del cual va a pasar de ser positivo a negativo. Si esto fuera positivo siempre, entonces tendríamos una función que es función de θ cuadrada más θ cuarta, pero como los dos son positivos, entonces necesariamente
eso se va a ver de esta manera. Para cualquier valor de t que haga que este coeficiente sea positivo. Esto sí pasa por 0. Sin embargo, va a haber una temperatura crítica que va a revertir el signo de este coeficiente, que de hecho podemos calcular de inmediato, ¿no? Que si pedimos que esto sea igual a 0, entonces eso nos define la temperatura crítica, y esto es pi cuadrada entre 8R por mg r del radio Recuerden, esto hace que este coeficiente se haga 0. Para temperaturas menores a esta, este término de acá va a ganar, esto se va a hacer negativo, y entonces lo que vamos a tener es que esta curva de acá va a tener dos mínimos. Incidentalmente, bueno, no es tan incidentalmente, es un punto bien importante. Este mínimo que planteamos acá, justo en la temperatura crítica, bueno, es que no lo habíamos puesto para la temperatura crítica, ¿no? Habíamos dicho que en general, cuando es mayor, va a ser suma de estos dos términos, y por eso se va a ver así. Entonces esto es cuando es mayor que la temperatura crítica. Pero cuando es exactamente igual a la temperatura crítica, vamos a tener una función que va a ser proporcional a θ a la cuarta. Y estamos suponiendo que θ es pequeña, que son pequeñas fluctuaciones alrededor del punto de equilibrio. Esta función es justo lo que hace que tenga esta forma tan chata, el potencial. No es exactamente plana, como lo habíamos puesto, pero comparado con una parábola, crece muchísimo más lento. Y esto es justo el origen de que no existan, o de que sean muchísimo menores, las fuerzas de restauración cerca del mínimo. Entonces, este desarrollo nos da la pauta de cómo tenemos que escribir, en términos generales, una energía libre de un sistema para que presente la fenomenología de un punto crítico. Necesitamos que exista una energía libre que tenga un término que vaya como el cuadrado. Tiene que ir como el cuadrado porque si no, no sería simétrico. Y que el coeficiente cambie de signo en la temperatura crítica. Esa es la clave de la teoría de Landau. Y necesitamos otro término que de entrada tiene que ser par, porque si no, esto cambiaría, ¿no? Tendría una forma distinta, no tendría un mínimo. Podría ser θ a la 6, θ a la 8, pero en principio nos quedamos con el orden más bajo que permite eso, que es θ a la cuarta, y cuyo coeficiente sea positivo. ¿Sí? Entonces, vean cómo este sistema tan relativamente sencillo de pensar en un pistón que está dentro de este tubo, que puede estar de un lado o del otro, nos da una vez más esta fenomenología. Y pues no es casualidad que
pues se le haya ocurrido a un genio como Landau. De la misma manera que lo que estábamos buscando en el caso de Van der Waals era una ecuación que fuera lo más sencilla posible y que a su vez tuviera toda la riqueza fenomenológica de lo que uno observa en un experimento. Muy bien, entonces dijimos que le íbamos a llamar a este parámetro θ, en este caso, el parámetro de orden. Y es que vean que este parámetro para una temperatura mayor que la temperatura crítica siempre es 0. Y para temperaturas menores que las críticas puede adquirir este valor o este valor y va a depender ligeramente de o pequeñas fluctuaciones o algo que rompa la simetría, lo que va a hacer que el sistema se vaya de este lado o que el sistema se vaya de este otro. Entonces, ya sea que esté de este lado o que esté de este lado, para temperaturas menores que las críticas, el parámetro de orden es distinto que de 0. Y para temperaturas mayores, siempre va a ser 0. Entonces, todos los sistemas que presenten estas transiciones de fase continuas o de segundo orden se caracterizan por tener un parámetro que cumple con esta condición, que es igual para cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica y es distinto de 0 cuando la temperatura es menor. Ahora, vamos a dar un par de ejemplos de este parámetro de orden. Uno, probablemente de los más famosos, es el que surge de la transición de un sistema paramagnético a uno ferromagnético. Y este va a ser el momento magnético. Entonces, este momento magnético lo que nos va a decir es, si tenemos una colección de espines en un cuerpo tridimensional, si todos estos espines están alineados en la misma dirección, entonces vamos a tener un momento magnético distinto de 0. Y esto lo vamos a encontrar a temperaturas menores que una temperatura crítica. Sin embargo, si ustedes agarran un imán y lo empiezan a calentar, van a llegar a la temperatura de Curie, y en esta temperatura lo que pasa es que entonces los espines se desordenan, van a estar al azar, y lo que va a pasar en este caso es que el momento magnético es 0. Entonces acá vamos a tener una cantidad que es distinta de 0. Bueno, aquí están todos ordenados, pero pues basta con que tengamos una fracción sustancialmente grande que esté en una dirección para que el momento magnético sea distinto de 0. Pero cuando rebasamos este punto crítico, entonces el desorden es tal que en promedio el momento magnético va a ser 0. Entonces el parámetro de orden aquí es el momento magnético. Ahora, para la transición líquido-sólido, que es con la que más estamos trabajando, el parámetro de orden va a ser la densidad del total, la cantidad que esté en un estado con la densidad del líquido, menos la cantidad que esté con la densidad del gas. Entonces, este va a ser el parámetro de orden de la transición líquido-gas. Muy bien. Si recordarán de los videos que les pedí que vieran, ahí se veía que conforme nos íbamos moviendo, bueno, no nosotros, quienes hicieron los experimentos, sobre la línea de coexistencia, se veía justo
la línea que separaba el líquido del gas. Esto quedaba muy claro. Conforme nos íbamos acercando al punto crítico, llegaba un punto en el que esta línea desaparecía. Y era justo cuando ocurría, justo en el punto crítico, ocurre este fenómeno de opalescencia, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero porque tiene que ver con las fluctuaciones precisamente del parámetro de orden. Pero lo que ocurre en ese punto entonces es que si seguían aumentando, esto pasaba en el video que estaba en francés, ya no había una diferencia clara, ¿no? Para estas temperaturas que eran mayores, esto recuerden era la presión contra la temperatura, esto ya era una fase continua, en lo que las densidades de estas dos fases eran iguales. Y si ustedes regresaban, iban a volver a un punto en el que ahora sí iba a haber una diferencia muy clara entre estas densidades, que dependiendo de la cantidad inicial con la que empezaran el líquido y gas, pues iba a ser distinto en el sistema. Y empezamos esta clase diciendo que en una transición de orden de segundo, una transición de fase de segundo orden, o también se les conoce como transiciones de fase continuas, las susceptibilidades iban a diverger. Pero no habíamos visto antes, o no habíamos especificado qué le pasa a las susceptibilidades en una transición de orden una transición de fase de primer orden. Recuerden que cuando teníamos, por ejemplo, el cambio entre de gas a líquido, lo que teníamos cuando hicimos toda la construcción de la energía de Gibbs era que íbamos a tener un cambio discontinuo en la entropía y en el volumen. ¿Recuerdan? Y como estas a su vez son las primeras derivadas de la energía de Gibbs, por eso a este tipo de transiciones se les llama de primer orden, ¿no? Que son las que teníamos acá. Uno de estos mínimos corresponde al líquido y el otro corresponde al gas. Entonces cuando teníamos esto teníamos un cambio abrupto en la entropía y el volumen. Pero vean que en estos sistemas también vamos a tener un cambio en las susceptibilidades. Y para eso podemos fijarnos en el diagrama de presión contra volumen, en el cual nos quedamos ya con la parte estable de la curva, que es que al llegar a la presión crítica, que era este punto de acá, íbamos a tener que la presión se mantiene constante, y esto era una isoterma, ¿no? Lo recuerdan. Entonces, otra vez, este volumen es este de acá y este volumen es este de acá. Pero vean que durante la transición de fase, que esto corresponde a estar en un punto de la coexistencia de fase, ¿no? Estamos en algún punto por acá. El volumen está cambiando y la presión no está cambiando. Entonces, estrictamente hablando, si nos fijamos en la compresibilidad isotérmica, porque esto es una isoterma, este valor diverge, ¿no? Porque delta B es finito y delta P es cero. Entonces, la compresibilidad también diverge en una transición de fase de primer orden. Y lo mismo va a pasar con la capacidad calorífica a presión constante. Aquí lo que estamos haciendo es meter a lo largo de esta parte una pequeña cantidad de calor,
que está cambiando una parte del sistema a otra, y por lo tanto está cambiando esa entropía. Entonces, y esto ocurre a temperatura constante. Entonces lo que estamos teniendo es un cambio en la entropía del sistema, porque recuerden que cada una de las fases tiene una entropía distinta, y la temperatura se mantiene, la temperatura se mantiene fija, o sea que el cambio de temperatura es cero. Entonces también la capacidad calorífica a presión constante va a diverger. Entonces, si lo vemos en este diagrama, si uno estuviera midiendo experimentalmente la compresibilidad o la capacidad calorífica, lo que vería es que esta cantidad cambia conforme uno cambia el volumen, hasta que llega al punto de la transición de fase. En este punto diverge, que es lo que ocurre, lo que acabamos de mostrar acá, y después de esta divergencia ya aparece en otro lado la curva. Ahora, en una transición de fase del segundo orden, como habíamos también descrito al principio de la clase, para una temperatura mayor que la crítica, o bueno, cuando estamos justo en la temperatura crítica estamos ahí, si nos movemos ligeramente de esta temperatura, entonces el sistema se va a bifurcar, así muy poquito, pero es de tal manera que en realidad la diferencia entre este punto y los dos de las fases es muy pequeña. Y por eso S y B no cambian en ese caso. Y por eso es una transición continua. Y sin embargo, las susceptibilidades sí van a cambiar en esta transición de fase. Entonces vamos a tener cosas similares a estos diagramas. Tanto la compresibilidad como la capacidad calorífica van a diverger para una transición de orden de segundo, una transición de fase de segundo orden. Y vamos a ver qué quiere decir o cómo se caracteriza esta divergencia de la que estamos hablando. Bueno, esto quiere decir que CD va a escalar como T menos T crítica a la menos alfa, donde alfa es un exponente. A estos exponentes se les llama los exponentes críticos. Esto es cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica. O sea, es cuando nos estamos acercando a la temperatura crítica por la izquierda, ¿no? Perdón, por la derecha. CB va como T crítica menos T a la menos alfa prima, donde este es otro exponente distinto. Y la compresibilidad va como T menos T crítico a la menos gamma. Perdón, esto de acá era si nos acercamos por el otro lado, si T es menor que T crítico. Esto es si T es mayor que T crítico. La compresibilidad va como T crítico menos T
a la menos gamma prima. Si nos acercamos por el otro lado. Y el parámetro de orden va como t crítico menos t a la beta. Esto es si nos acercamos a lo largo de la curva de coexistencia, o va como la presión menos la presión crítica, si lo hacemos de manera isotérmica, a la 1 entre delta, donde delta es otro parámetro crítico. Muy bien, esto entonces lo que quiere decir es, como estaba mostrando en la otra gráfica, si uno hace un experimento y está midiendo CB en el experimento, la compresibilidad a distintas temperaturas, pues puede graficarlo y va a ver que esas gráficas tienen estas distintas formas y que van a diverger de esta manera. Y va a estar caracterizado por estos exponentes críticos. Entonces lo que vamos a ver en la siguiente clase es primero cómo construir de manera más general, pero va a ser prácticamente lo mismo que hicimos esta vez, es decir, partiendo de una energía libre que tenga, escribiendo una energía libre de manera explícita como función del parámetro de orden, vamos a pedir que tenga un término que va como el cuadrado del parámetro de orden, otro término que va a la cuarta del parámetro de orden, y a partir de esa forma tan general vamos a encontrar cuáles son las susceptibilidades y vamos a poder encontrarlas, por ejemplo, en el caso de la transición líquido-gas. Hoy vamos a hacer la continuación de la clase sobre la teoría clásica de Landau, sobre cómo describir transiciones de fase continuas. Habíamos visto que pues una transición de fase, el primer orden, si aquí teníamos el potencial y acá, por ejemplo, el volumen, sí va a haber de esta manera, para cierta temperatura y presión, una de las fases, que va a ser esta de acá, y va a ser favorecida por tener una energía menor, pero si seguíamos cambiando la temperatura, eventualmente pues íbamos a tener esta coexistencia de fases. Aquí íbamos a tener las dos fases conviviendo, pero eventualmente pues íbamos a tener lo contrario, ¿no? Que esta fase iba a ser más favorable. Entonces recuerden, cuando pensamos en un diagrama de fase de presión contra temperatura, esta es la que nos da la coexistencia, entonces estamos pensando que esta fase está, por ejemplo, de este lado, corresponde a este lado, esta fase corresponde, esta descripción del potencial corresponde a esta fase de acá, y justo en la línea de coexistencia vamos a tener que los dos mínimos son iguales. Este es el punto triple y este es el punto crítico. Entonces lo que estuvimos viendo la clase pasada es qué pasa si pues seguimos por esta línea de acá. Entonces lo que habíamos visto es que este mínimo a lo largo de esta trayectoria cada vez se hace más pequeño, hasta que justo al alcanzar este punto lo que vamos a tener es que el potencial se achata y si seguimos aquí por la curva proyectada
de coexistencia, pues ese achatamiento se pierde y otra vez tenemos aquí un mínimo. E hicimos un ejemplo en el que mostrábamos cómo esto ocurría, ¿no? Cómo podíamos tener un mínimo que transitando por una temperatura crítica se iba a convertir en estos dos mínimos de acá, ¿no? Bueno, acá primero y luego en esos dos mínimos de allá. Y lo que habíamos visto es que para que el potencial tenga esta forma, en particular, bueno, esta forma de acá, que va cambiando de esta manera, pues necesita tener o ser función de lo que habíamos denominado parámetro de orden, que va a ser esta cantidad que es igual a 0 para temperatura más alta que la temperatura crítica y distinto de 0 para la temperatura cuando reducimos la temperatura, ¿no? Entonces esto era para la temperatura mayor que la temperatura crítica, esto era igual en la temperatura crítica y esto iba a ser menor. Entonces lo que decíamos es que siempre que la temperatura es menor, y este era el parámetro de orden, que iba a ser 0, y es 0 para todas estas temperaturas, hasta que llegamos a esta temperatura de acá, a la crítica. Finalmente, cuando es menor, es necesario algo que rompa la simetría, pero el sistema va a estar acá o acá, ¿no? en esta coexistencia de fase, y por lo tanto el parámetro de orden deja de ser 0, como eran estos casos de acá. Entonces vamos a hacer una descripción más formal de esto porque como empecé diciéndoles en la frase anterior, lo que vamos a tener es que expandir el potencial como función de este parámetro de orden, y la manera de expanderlo es suponer que es bueno, una constante más una constante por el parámetro de orden más otra constante por el cuadrado del parámetro de orden más G3 al cubo. Entonces vean aquí el subíndice va llevando memoria de la potencia del parámetro de orden, ¿no? Ahora, cada una de estas coeficientes son funciones, en principio, de la temperatura, la presión. Estas son funciones de la temperatura, la presión y el número de partículas, cada una de ellas. Y entonces, para que el potencial tenga las formas que estuvimos explorando, es necesario que solo tenga términos impares. ¿Y por qué? Pues por una cuestión de estabilidad, ¿no? Si tuviéramos algún elemento par, entonces si este es phi, entonces vamos a tener cosas de este estilo, ¿no? Que no queremos. Lo que queremos es pues justamente cosas de este estilo. Entonces, para que tengamos estos sistemas estables, pues entonces solo nos podemos quedar con los términos pares. Entonces, de entrada, vamos a eliminar estos términos de acá y solo nos vamos a quedar hasta el término de orden 4, que pues es el mismo orden que encontramos en el ejemplo explícito que hicimos la clase pasada, en el que teníamos un gas en un tubo separado por un pistón. Muy bien, y luego lo que vamos a pedir es que G4 sea siempre positivo.
Y una vez más, esto es lo que nos da esta condición de estabilidad. Y lo que habíamos visto en la clase pasada es que entonces lo que nos va a dar el punto crítico y la transición de tener un solo mínimo a tener dos mínimos en la energía es justamente este término. Entonces lo que queremos es que G2 pues cambie de signo, ¿no? Y lo que vamos a querer es que para una temperatura, recuerden que G2, cada uno de estos coeficientes es en principio función de la temperatura, la presión y el número de partículas. Para temperaturas menores a la temperatura crítica, queremos que G2 sea negativo. Y para temperaturas mayores, queremos que G2 sea positivo. Eso nos va a dar esta transición de pasar de un mínimo a dos mínimos del potencial de Gibbs. Entonces, bueno, esto nos da la pauta de cómo tenemos que escribir este término como función de la temperatura. Y pues es muy sencillo. Lo que vamos a pedir es que el coeficiente G2 sea igual a una constante, vamos a llamar G20 para diferenciarla de este G2 del potencial, por la temperatura menos la temperatura crítica, lo voy a llamar nada más TC, por G, perdón, ya había puesto el coeficiente, más términos de orden mayor de T menos TC. Entonces, pues vamos a despreciar estos términos de acá, porque estamos cerca de la temperatura crítica. Y esto es aproximadamente, ¿no? Muy bien. Para que se cumpla esto, entonces ahora, de la misma manera que habíamos pedido que G4 es siempre positivo, vamos a pedir también que G20 también sea siempre positivo. Y esto pues es la primera aproximación, exactamente lo que pedimos, ¿no? Si la temperatura está por arriba de la temperatura crítica, entonces G2 tiene el mismo signo que G4, que es positivo, y entonces cuando evaluemos G como función del parámetro de orden, siempre nos va a dar un único mínimo, ¿no? Ahorita vamos a ver esto. Pero cuando la temperatura es menor, entonces este término es negativo, entonces eso es lo que va a dar lugar a que aquí salgan dos mínimos, ¿no? Entonces vamos a pasar de esa curva a esta curva, ¿no? Cuando pasamos justo en esta transición. Entonces, pues vamos a nada más juntar los términos. Entonces tenemos que el potencial de Gibbs es una constante más T menos T crítica por otra constante
más la constante G4, perdón, aquí faltaba G cuadrada, el parámetro de orden, por G4 por el parámetro de orden a la cuarta. Y en donde, reitero, G0 y G20 son siempre positivos. Y esta es la forma más general en la teoría de Landau de escribir a un potencial que tenga estas características que uno observa experimentalmente. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es obtener cuáles son los exponentes críticos que vimos al final de la clase pasada. Para esto, lo que queremos, recuerden, es, o esto lo construimos de tal manera que si graficamos el parámetro de orden como función de la temperatura, y acá vamos a ponerlo como función de T menos Tc. Entonces cuando esto es 0, que es justo acá, y acá estamos graficando el parámetro de orden que minimiza la función, o sea, en equilibrio. Entonces, si la temperatura está por arriba de la temperatura crítica, entonces el parámetro de orden es 0. Y justo en la temperatura crítica, esto va a ir cambiando. Entonces, esto es 0, así hasta infinito, ¿no? Ok, entonces de esta ecuación vamos a sacar este comportamiento. Entonces lo primero que necesitamos es pues reiterar que la parcial de G con respecto a phi tiene que ser 0, ¿no? Porque estamos en un mínimo. Entonces, pues vamos a imponer esta condición sobre G, como la hemos escrito de esta manera. Y entonces, la parcial de G con respecto a phi es 2 veces phi por T menos Tc por G20 más 4G4 por phi al cubo. Y esto vamos a pedir que sea 0. Ok, entonces aquí es importante recordar o tener siempre en mente que G20 y G4 son estrictamente positivos, porque si la temperatura es mayor que la temperatura crítica, entonces este término es mayor que 0, igual que este término es mayor que 0. Entonces la única manera de satisfacer esta ecuación es que, entonces estábamos pensando que T es mayor que Tc, esto implica que phi es igual a 0. Y es lo que vemos acá en esta gráfica, ¿no? Entonces, durante toda esta trayectoria lo que estamos viendo es que pues, G siempre tiene un mínimo en el mismo lugar, que es 0. Pero si T es menor que Tc, entonces podemos resolver esta ecuación. Vamos a hacerlo acá.
Entonces, acá dividimos entre phi ambos lados, y si simplemente despejamos, esto nos da más menos la raíz cuadrada de t crítica menos t entre 2 por G20 entre G4. Y pues de hecho esta es lo que ocurre si t es menor que tc, ¿no? Y pues sí tiene solución, porque entonces pues tc es mayor que t, entonces esto es positivo, todo es positivo. Y lo que nos está diciendo esto es que, y por eso lo había dibujado yo de esta manera acá, va como la raíz cuadrada de tc menos t. Esto va como la raíz cuadrada de tc menos t. Y recuerden que habíamos planteado que o le habíamos llamado al exponente que va como la temperatura crítica menos la temperatura, le habíamos llamado beta. Entonces, en la teoría de Landau, beta vale 1 medio. Esta es en realidad siempre una primera aproximación para un experimento. Verán en mecánica estadística que lo que estamos haciendo aquí es todo muy aproximado, pero muy robusto. Vean que en realidad esta ecuación es extremadamente sencilla, incluso bastante fenomenológica. No estamos partiendo de principios básicos. Y sin embargo, y por eso Landau era un genio, pues en los experimentos uno lo que mide es que beta para estos sistemas es entre 0.3 y 0.4, ¿no? Que no es exactamente 0.5, pero dada la crudeza del modelo es una estupenda aproximación. Ok, entonces déjenme borrar por acá. Entonces vamos a ver qué otros exponentes podemos calcular, ¿no? Voy a dejar por acá escrito nada más que beta es 1 medio. Ok. Entonces, ahora vamos a definir a la susceptibilidad o su inverso como n por la segunda parcial del potencial de Gibbs con respecto al parámetro de orden a temperatura constante conforme, o en el límite en el que el parámetro de orden tiende a 0. Para poner en perspectiva qué es esta susceptibilidad, en el ejemplo que hicimos la clase pasada del pistón, recordarán que el parámetro de orden era proporcional al volumen. ¿Se acuerdan? Porque lo que teníamos era
un tubo y lo que nos daba el ángulo era pues precisamente el volumen, bueno, o proporcional al volumen, porque iba a ser proporcional al perímetro. Entonces, en ese caso, el inverso de la susceptibilidad, ¿a qué sería igual? Pues esto será proporcional. Esto es proporcional, no es la alfa del parámetro que habíamos definido de expansión térmica. Entonces es proporcional a n por la segunda parcial de g con respecto al parámetro de orden, que es n por la parcial de la presión con respecto al volumen. Por lo tanto, en el caso anterior, la susceptibilidad si tomamos acá el inverso, es 1 entre n por la parcial de b con respecto a p, que es menos el volumen entre n por la compresibilidad. Y si tenemos una densidad fija, entonces la susceptibilidad es proporcional a la compresibilidad. Entonces, para que se den una idea de cuando hacemos estas susceptibilidades, de qué estamos hablando, ¿no? Ok, entonces ahora simplemente lo que hacemos es pues tomar la segunda derivada, ¿no? Y multiplicar por n. Entonces, el inverso de la susceptibilidad, nada más dividiendo entre n, para tomar acá la segunda derivada, va a ser igual al límite cuando phi tiende a 0, de 2t menos tc por G2, fue nada más este término, más G4 por phi cuadrado. En principio más términos mayores, pero habíamos truncado hasta acá la serie, ¿no? Y este límite, pues el único que contiene a phi es esto, entonces la susceptibilidad es 2 veces G20 por T menos TC. Y recuerden que también al final de la clase pasada habíamos definido que la susceptibilidad iba a ser proporcional a la temperatura menos la temperatura crítica a la menos gamma. Y aquí tenemos a la menos 1 también, entonces por lo tanto gamma es 1, ¿no?
Ok, entonces en la teoría de Landau, gamma vale 1. Ok, ahora, ¿cómo hacemos para calcular la susceptibilidad cuando llegamos por el otro lado? Porque uno podría hacer un experimento midiendo la susceptibilidad, o por ejemplo la compresibilidad, para empezando de temperaturas por arriba de la temperatura crítica o por abajo de la temperatura crítica. Y en principio esos dos exponentes pueden ser distintos entre sí. Entonces, para calcular la compresibilidad cuando T es menor o igual que la temperatura crítica, entonces, regresando a la expresión que teníamos de 1 entre n por el inverso de la susceptibilidad, que esto es 2 veces la temperatura menos la temperatura crítica, es lo mismo que borré hace un momento, ¿no? G20 más 12 G4 por phi cuadrada lo que vamos a hacer es sustituir aquí el valor de phi cuadrada. Vamos a sustituirlo por el valor que tiene de este lado. Porque estamos suponiendo que estamos llegando por acá. Entonces, por eso lo que hicimos viniendo de este lado era suponer que phi era 0, y por eso habíamos tomado este límite cuando valía 0, porque veníamos de ese lado. No es la definición general, depende de la dirección. Y ahora venimos de este lado, entonces vamos a sustituir phi por la solución que habíamos encontrado allá. Entonces, cuando hacemos esto, nos queda 2t menos tc por G20 más 12 por pues el cuadrado, lo que teníamos en de la solución, que era 1/2 de G20 entre G4 por la temperatura crítica menos la temperatura. Vean que acá es T menos TC y acá es TC menos T. Nada más para la hora que hagan el álgebra. Y esto queda entonces 4 veces la temperatura crítica menos la temperatura por G2, que de hecho aquí me faltó este G4, ¿no? De acá. De hecho, este G4 se va con el G4 que teníamos acá. Entonces, nada más queda todo en términos de G2. Y ya, ¿no? Habíamos definido la compresibilidad, bueno, la susceptibilidad, como la temperatura crítica menos la temperatura a la menos gamma prima.
Otra vez esto era el 1 entre la compresibilidad. Perdón, esto es igual. Y por lo tanto, gamma prima también es 1. Entonces, gamma prima también es 1. Esos son los exponentes. Muy bien, y esto es para que se den una idea de pues lo poderosa que es esta teoría, ¿no? Nos da predicciones muy claras sobre, una vez conociendo la energía de Gibbs, cómo se van a ver o cuáles van a ser los exponentes, que es algo que uno puede medir experimentalmente. Entonces, lo que van a hacer de tarea, yo creo que no mañana, o más bien quizás como ejercicio el lunes les voy a dejar, es obtener explícitamente los exponentes críticos para Van der Waals. Estoy viendo aquí que quizás ese lado del pizarrón está un poquito desenfocado, pero bueno. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy.